que me buscareis de todo vuestro corazón. Dios siempre se manifiesta en aquellos que le buscan. Dios siempre responde en aquellos que claman. Por eso Jeremías nos enseña la importancia de nosotros dar la iniciativa de comenzar a clamar. Porque la respuesta de Dios hacia nosotros viene cuando nosotros hemos dado la iniciativa de comenzar a clamarle a Dios. La respuesta nunca va a bajar a nosotros si primero no ha habido un clamor de nosotros hacia Dios. Dios dice, clama a mí. La iniciativa la das tú y la doy yo. Clama a mí. Y luego viene la segunda parte. Dios dice, yo responderé. Te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. La oración trae respuesta y trae profundidad espiritual de las cosas secretas y ocultas que Dios tiene para nosotros. Dios no solamente nos va a responder, Dios nos va a enseñar cosas grandes, cosas ocultas, cosas que nosotros desconocemos, cosas que no las podemos entender intelectualmente, ni por fuerza humana, ni por estudio humano, ni por intelecto humano, sino por la revelación del Espíritu Santo a través de la oración. Por eso la oración es muy importante, porque la iniciativa la damos nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios. Dice, y Él se acercará a vosotros. Vemos que la iniciativa la damos nosotros. Ya Dios dio la orden que nosotros tenemos que dar la iniciativa. Para mantener una vida de oración diaria, el primer paso es reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida diaria, que no podemos vivir sin orar, no podemos vivir sin aire físico. De la misma forma, no podemos vivir sin la oración, porque a través de la oración nos conectamos con la presencia de Dios y nuestra vida se fortalece, se renueva, se restaura y se transforma. Amén. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. Dice, y Él se acercará a vosotros. La iniciativa la damos nosotros. De nosotros depende si queremos mantener a Dios lejos o lo queremos mantener cerca. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios da la iniciativa de acercarse a nosotros. El tener a Dios lejos o cerca lo determinas tú con tu acción, con tu hambre, con tu necesidad que le muestras a Dios cuando tú lo buscas. Cuando nosotros, ¿por qué Dios responde después de que nosotros clamamos? Esto es muy importante. ¿Por qué Dios decidió que primero nosotros clamáramos para luego Él responder? Dios no prometió responder sin primero no hay un clamor. Porque cuando tú oras, estás mostrando la necesidad, la dependencia y la humillación que tú tienes hacia Dios. Dios en su soberanía lo dejó así escrito en la Biblia, que primero, para que haya una respuesta de Él hacia nosotros, primero tiene que haber un clamor de nosotros hacia Dios. Esto es lo que dice Jeremías. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. La iniciativa de clamarle a Dios lo damos nosotros. Dios en su soberanía decidió que el primer paso lo diéramos nosotros y luego Él va a responder. Pero Él no solamente va a responder. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay propósitos, hay planes ocultos que Dios tiene para tu vida que no los vas a poder conocer hasta que tú comiences a orar. Por eso es que dice, clama a mí, yo responderé. Pero Dios dice, no solo responde, Él agrega algo extra. Dice, y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. La oración no solamente es para que Dios nos responda a una petición. La oración es también para que Dios nos abra nuestro entendimiento, nos enseñe cosas grandes y ocultas que no están al alcance de nuestra mente humana, de nuestro pensamiento intelectual, sino que solamente Dios las puede revelar por medio del Espíritu Santo a través de la oración. La oración no solamente para que Dios nos responda, la oración también es para que Dios nos enseñe cosas grandes y ocultas comienzan a ser manifestadas cuando nosotros comenzamos a orar. Esto nos da a entender que la oración no solo es para que Dios nos responda a peticiones. La oración también es para que los planes, amén, maravillosos y ocultos que Dios tiene para nosotros se revelen y nosotros entendamos los planes que Dios tiene, amén, por medio de la oración. La oración es muy importante porque todo comienza con la necesidad de nosotros. Dios en su soberanía lo dejó así escrito en la Biblia,
que primero nosotros debemos de clamar para que luego Él nos pueda responder. Por eso la iniciativa la das tú, la iniciativa la doy yo. Luego el segundo paso lo da Dios, porque cuando tú oras, estás mostrando que necesitas a Dios. Te estás mostrando dependiente de Dios. Estás mostrando la humillación que tienes hacia Dios. Estás mostrando que lo necesitas a Él en todo aquello que tú estás a punto de realizar. Paso número 2 para mantener una vida de oración. El primer paso es reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. El segundo paso para mantener una vida de oración es apartar tiempo específico para orar. Muchas personas o muchos de nosotros no mantenemos una vida de oración porque no tenemos disciplina para mantener una vida de oración. Para mantener una vida de oración debemos de tener disciplina y debemos de apartar un tiempo específico para nosotros orar. Ya sea media hora, 40 minutos, conforme el Espíritu te guíe, pero debemos de poner un tiempo específico para nosotros apartarlo, para orar, para leer la Biblia, para meditar, para renovarnos, para llenarnos. No solo leer la Biblia, sino que dejar que la Biblia te lea. La Biblia no solo se lee para aprender, la Biblia se lee para que te transforme, para que te limpie, para que te llene, para que te renueve, para que te dé sabiduría, para que te dé fortaleza. Entonces el paso número 2 para mantener una vida de oración es apartar tiempo para orar. Por eso la Biblia dice en el Salmo 5:3, David dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vemos que David había sacado un horario, sacaba tiempo para orar. Y una de las cosas que muchas veces nosotros descuidamos es el sacar tiempo para orar. Muchas veces nosotros tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. Y cuando nosotros descuidamos la oración, nuestra vida espiritual comienza a debilitarse, comienza, amén, a deteriorar nuestra vida espiritual. Por eso sacar tiempo para orar es clave. Por eso vemos que David tenía una disciplina, tenía un horario. Él dice: de mañana vas a oír mi voz. De mañana me voy a presentar, de mañana te voy a presentar mis cargas, mis preocupaciones, me voy a liberar, me voy a descargar. Eso es lo que Dios quiere, porque por medio de la oración nosotros nos liberamos, soltamos cargas, soltamos preocupaciones, le abrimos el corazón a Dios, le contamos aquellas cosas íntimas que llevamos en nuestro corazón, damos a conocer nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras angustias y preocupaciones. Por eso es muy importante desarrollar una vida de oración diaria, tener un horario, como el salmista David dice: de mañana oirás mi voz. ¿Qué horario tú vas a escoger para orar? Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde. La oración funciona en todo tiempo. La oración funciona en todo tiempo y en cualquier posición, ya sea parado, de pie, acostado. Lo importante es que tu corazón se conecte con Dios. Porque cuando nosotros oremos, es más importante, escucha bien, que nuestro corazón esté conectado con Dios, que no hayan palabras sin corazón, sino que hayan corazón con palabras. Cuando oremos debemos de entender algo, que cada vez que nosotros oremos debemos de tratar que nuestro corazón, que nuestras palabras estén conectadas con nuestro corazón. Que no hablemos solo por hablar, sino que le expresemos a Dios cosas profundas de nuestro corazón. El número 3 para mantener una vida de oración, amén, es apartarse en un lugar secreto. La soledad es muy importante. El lugar secreto, cerrar la puerta, como dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La intimidad con Dios se construye en la intimidad. Escucha bien, la oración con Dios se construye en la intimidad. La oración con Dios se construye en la intimidad, donde no hay ruido, donde no hay ruido, donde las voces se silencian, donde las voces se aquietan, donde sacamos un lugar sin distracción para conectarnos con la presencia de Dios. Y Cristo habló del lugar secreto. En el secreto, ¿por qué es tan importante orar en secreto? Porque en el secreto tú le desnudas tu corazón a Dios. Amén. Cuando tú oras en secreto, esta es una oración de la intimidad. Por eso Cristo habló del tipo de oración de la intimidad. Hay varios tipos de oración.
Está la oración en público, la oración en grupo, la oración de guerra y está la oración del secreto, donde tú le abres tu corazón a Dios, donde tú le desnudas tu corazón, le expresas las veces que ha fallado, aquello que pensaste que no fue bueno, aquellas áreas de debilidad, aquellas áreas que tú no puedes vencer. Por eso la Biblia dice que sean conocidas, que sean dadas a conocer vuestras peticiones en Dios. Y dar a conocer significa desnudar tu corazón, que no le escondas nada a Dios. Una de las cosas que es muy importante cuando nosotros oramos es ser sincero. La sinceridad, cuando vayamos a la oración en el lugar secreto de intimidad, es muy importante la sinceridad. Amén, que tú le desnudes tu corazón a Dios, que le abras tu corazón, que le digas en aquellas áreas que tú fallaste, que te muestres, que te presentes a Él tal como tú eres, que no le escondas nada. Preséntale tus debilidades, preséntale en aquellas áreas que no puedes vencer, preséntale tu fortaleza, preséntale las áreas que quieres cambiar, preséntale lo que no puedes cambiar, preséntale aquello que está fallando. Mira, hay algo que a Dios le agrada, es la sinceridad. Que tú te presentes a Él y te expreses tal como eres, que no le ocultes nada. Por eso la oración del secreto es muy importante, porque la oración del secreto es una oración de intimidad, donde tú le desnudas tu corazón a Dios y le expresas todo, punto por punto, todo aquello que llevas en tu corazón, se lo abres a Dios. Le dices: Señor, fallé en esto necesito cambiar, quiero hacer esto. Mira, la oración del secreto es una de las oraciones más, es uno de los lugares más poderosos, porque la oración del secreto es la oración de la intimidad, donde tú lloras, te expresas ante Dios, no le ocultas nada. Amén, le depositas todo, tus errores, tus fallas, tus virtudes, tu fortaleza, tu debilidad, tus peticiones, tus anhelos, tus deseos, lo malo y lo bueno, se lo depositas todo ante Dios. Por eso Cristo habló sobre la importancia de orar en secreto, en el aposento, cerrada la puerta, porque esa es una oración donde va a haber intimidad espiritual, donde tu corazón se lo abres a Dios, donde Dios te va a restaurar, donde Dios te va a sanar, donde Dios te comprende. Dios no quiere que le tengas miedo cuando tú oras. Si tú has fallado, no tengas miedo en expresarle a Dios tus fallas. Si has pecado, no tengas miedo porque Dios te perdona. El enemigo siempre te va a querer poner miedo cuando tú le falles a Dios. Cuando tú vayas a orar, el enemigo te va a querer poner miedo, que no confieses aquello malo que tú has hecho, porque el enemigo te va a hacer pensar que Dios te quiere castigar, que Dios te quiere destruir. No, Dios está esperando que confieses tu pecado. Como dice Proverbios 27:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, el que abre su corazón y le presenta a Dios todo lo malo y lo bueno que ha hecho, alcanzará misericordia. Dios no quiere que le ocultes nada. Preséntate como eres. No te presentes con hipocresía. No te presentes con una falsa espiritualidad. Preséntate a Dios como eres, de carne y hueso, con debilidades, con errores, con luchas, pero con anhelo y deseo de una transformación en tu corazón. La oración de la intimidad, esta es una oración muy poderosa, porque esta es la oración donde Dios nos renueva, donde le contamos nuestras debilidades a Dios, donde Dios escucha aquellas áreas que tú eres débil, donde te abres con Dios, donde lloras, donde Dios te sana, donde Dios te restaura. Amén. Este es el tercer paso. Amén. Tener oración en el secreto para mantener una vida de oración. El paso número 4 para mantener una vida de oración es perseverar aunque no sientas nada, aunque no veas nada. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice: oren sin cesar. Mira lo que dice: orar sin cesar. Esta es una palabra muy poderosa. La oración no tiene límite. Para desarrollar una vida espiritual o mantener una vida de oración, debemos de orar aunque muchas veces no encontremos respuesta. Aunque muchas veces no sintamos nada, tenemos que orar. No debemos de orar solo cuando sintamos. Debemos de orar porque hay que orar. Porque tú no respiras aire físicamente porque quieres, sino porque sabes que si no respiras aire, te mueres. Lo mismo la oración. Hay momentos donde la oración no va a ser un deleite. Hay momentos donde la oración no se te va a hacer fácil. Pero tú tienes que hacerlo porque no es opcional. Porque Cristo dijo que la oración
es una necesidad. Algo necesario no es opcional. Algo necesario debe de hacerse y de realizarse sin faltar al pie de la letra. De la misma forma, tú no respiras aire solo porque quieres, sino porque es una necesidad. El aire físico te mantiene con vida físicamente. La oración es una necesidad que es lo que te mantiene con vida. Por eso tienes que orar aunque no sientas, aunque no veas, aunque no tengas deseo. Cuando no sientas orar es cuando más tienes que orar. Cuando no sientas el deseo de hacerlo, tienes que orar. Tienes que aprender a orar cuando te sientas con deseo y cuando no tengas deseo. Por eso desarrollar una vida de oración debemos de tener disciplina, entrega, convicción, decisión y determinación. Establecer una disciplina que la oración no solo debe de hacerse y de realizarse cuando hay deseos, incluso cuando no haya. ¿Por qué? Porque no es opcional. Es una necesidad. ¿Por qué Cristo presentó la oración como una necesidad? Porque no todo el tiempo la oración la vas a sentir el deseo de hacerla. No todo el tiempo te vas a sentir con deseo de orar. Cristo mismo en Getsemaní dice la Biblia que su alma estaba turbada hasta la muerte. Y se fue y oró, se postró a orar. Muchas veces la oración no la vas a sentir como un deleite, pero tienes que orar porque es una necesidad. Por eso fue que Cristo dijo la necesidad de orar siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces la oración tendrá que hacerse porque es necesario, no porque es bueno, no porque tú te sientas bien, no porque tú tengas deseo de orar, sino porque es necesario. La oración hay que hacerlo no solo porque sintamos deseo, sino porque es una necesidad. ¿Cuántas personas van a su trabajo enfermos? ¿Cuántas personas van para su trabajo con poco ánimo, con poco deseo, pero así se van a trabajar? ¿Por qué trabajan? Porque tienen necesidad. Porque de ese trabajo depende de los gastos de tu vida cotidiana. Entonces, la oración espiritualmente es una necesidad. Hay muchas personas que han ido a trabajar desanimadas. Hay personas que van a su trabajo enfermas. Hay personas que van enfermos. Hay personas que no llevan ánimo para ir a trabajar. ¿Pero por qué van a trabajar? Porque es una necesidad. El trabajar físicamente no es una opción. Es una necesidad, porque si tú no trabajas, no tendrás dinero para pagar los gastos de tu vida cotidiana. Por eso es que la oración no es opcional. Hay que orar cuando no sientas orar. Porque la oración no es opcional. La oración no es si tú y yo queremos. Es porque hay que orar incluso cuando no sientas el deseo de orar. Así como tú trabajas, aun cuando no sientes deseo de trabajar, pero vas a trabajar, de la misma forma tienes que orar aun cuando no sientas el deseo de orar. Tienes que orar porque no es opcional. Por eso Cristo no presentó la oración como una opción. Cristo no dijo, si quieren pueden orar. Él dijo, la necesidad de orar siempre. Por eso Cristo, cuando presenta la oración en Lucas 18:1, cuando Cristo presenta la oración como una necesidad, está revelando que la oración muchas veces va a haber una guerra. Muchas veces te vas a sentir desanimado, desanimada, con poco ánimo para orar. Muchas veces no vas a tener ni el mínimo deseo para doblar tu rodilla. Pero así como tú y yo nos vamos a trabajar sin ánimo y sin deseo, es de la misma forma. Es de la misma forma que tú y yo tenemos que orar. Aunque no tengas ánimo, tienes que orar. Aunque no tengas deseo de trabajar físicamente, tú te vas a trabajar. ¿Cuántas personas hoy fueron a trabajar sin ánimo? ¿Cuántas personas hoy están trabajando sin deseo, sin anhelo? Pero están trabajando. La misma forma, no todo el tiempo sentirás el deseo de orar, porque es una necesidad. Y cuando hablamos de una necesidad, es que es necesario, pero muchas veces no va a ser fácil. Entonces debemos de orar cuando no sintamos orar. El paso número 5 para mantener una vida de oración. Este es el paso número 5. Estamos hablando bajo el tema cómo mantener una vida de oración. Y el paso número 5 para mantener una vida de oración es orando por el Espíritu. Escucha bien. Y esto es una oración muy, muy poderosa. Esta es una oración muy, muy poderosa. Porque mira lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo, amén, en Romanos capítulo 8, versículo 26. Por eso, el paso número 5 para mantener una vida de oración es orando en el Espíritu. Este es muy importante. Porque quiero profundizar un poco en este paso, en este punto, en el punto número 5. La importancia de orar por el Espíritu. Donde tú no oras,
donde es el Espíritu Santo que ora a través de ti. Este es un nivel de oración muy profundo y quiero profundizar un poco en este punto. No sé si voy a tocar los demás, pero en este punto en específico, siento de parte de Dios, amén, profundizar en este versículo de la palabra. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, mira lo que dice Pablo, y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, el apóstol Pablo está hablando que el Espíritu Santo te va a ayudar en tus debilidades. Por eso hay personas, escucha bien, por eso hay personas que muchas veces se sienten débiles para orar. Hay personas que sienten que no pueden orar porque no han entendido. Hay dos niveles en los cuales la oración se puede manejar. El primer nivel de oración es cuando tú oras y tienes el control de ello. El segundo nivel de la oración es la oración donde ya no oras tú, donde es el Espíritu Santo que te guía y ora a través de ti. Y el paso número 5 para mantener una vida de oración es la oración por el Espíritu, donde el Espíritu toma tu boca, toma tu mente, toma tu cuerpo, tu templo, y es Él quien inspira la oración. El Espíritu de Dios conoce la voluntad del Padre y Él comienza a orarla por tu boca, por tu mente, al Padre, para que tú puedas tener esa conexión diaria con Dios. Orar en el Espíritu. Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Escucha bien, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades a interceder por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo sabe que tú y yo somos débiles para orar. Y este es un punto muy importante que nosotros debemos de conocer. Nosotros somos débiles para orar. Por eso es muy importante reconocer la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo cada vez que nosotros oramos. Porque Pablo nos está hablando que el Espíritu nos va a ayudar en nuestras debilidades. De la debilidad a la cual el apóstol Pablo está hablando en Romanos 8:26, es de la debilidad de no saber orar. De la debilidad de no sabemos cómo pedir. Mira, primer punto, somos débiles para orar. Segundo punto, no sabemos cómo pedir. No conocemos la voluntad de Dios. Pero dice que viene el Espíritu y nos va a ayudar en nuestras debilidades. Hay un punto muy importante que todos debemos de reconocer. Aunque Dios demanda una vida de oración, aunque debemos de orar siempre y constante, hay algo que debemos de reconocer. Es que nosotros somos débiles para orar. Que por fuerza humana no podemos orar. No sabemos qué pedir. Desconocemos la voluntad de Dios. Pero es ahí donde viene una total rendición al Espíritu Santo cuando nosotros oramos. Pablo dice que el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios, comienza a orar la voluntad de Dios a través de nosotros. Mira lo poderoso que es la oración por el Espíritu, donde tú ya no oras, donde tus palabras son inspiradas, iniciadas por el Espíritu, donde el Espíritu toma tu boca, toma tu mente, tu espíritu y comienza a orar al Padre. La voluntad que el Espíritu conoce del Padre, Él la comienza a orar por tu boca. Tú no conoces la voluntad de Dios cuando vas a orar, ni yo tampoco la conozco. ¿Por qué tengo que orar? No sé qué pedir. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y comienza a orar, el Espíritu Santo comienza a orar a través de ti, a través de mí, comienza a orar la voluntad de Dios que Él ya conoce de Dios, y la voluntad que Él conoce del corazón de Dios la comienza a orar por nuestra boca. Esa es la oración por el Espíritu. Una oración que no te cansa porque es el Espíritu Santo quien la está haciendo a través de tu boca. En otras palabras, el Espíritu Santo es como que el Espíritu Santo te dijera, la oración del Espíritu o la oración por el Espíritu es como que si el Espíritu Santo nos dijera, préstame tu boca, préstame tu mente, tu espíritu y yo voy a orar por ti. Voy a orar la voluntad que yo conozco del Padre y la voy a orar por tu boca para que el Padre te la conceda. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. O sea, el Espíritu viene para ayudarte. Esa es la oración poderosa. Esta oración no te cansa. Tú puedes orar 1 hora, 3 horas, 2 horas. No te vas a cansar porque esta oración no nace de tus ideas. La oración por el Espíritu no nace de nuestras ideas. No nace de nuestro intelecto. Nace de la inspiración del Espíritu. La ora a través de nosotros. Por eso la oración por el Espíritu es clave. Y una de las cosas que nosotros no hemos aprendido es a orar por el Espíritu. Cuando tú oras por el Espíritu, es el Espíritu Santo que ora a través de ti. Tú solamente te estás dejando usar. Ahora,
¿cómo permitir que el Espíritu Santo me ayude a orar cuando estoy orando? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo permitir o qué hacer para que el Espíritu Santo me ayude a orar cuando estoy orando? Porque hay dos niveles de oración. La oración que tú manejas con tu mente, las palabras que tú sabes que vas a decir. Muchas oraciones nosotros las tenemos memorizadas. Sabemos cómo presentarnos delante de Dios, cómo darle gracias. Pero hay oraciones más profundas que las que son guiadas por el Espíritu, que son las que debemos de hacer conforme a la voluntad de Dios, que solo el Espíritu Santo las conoce. Por eso Pablo habla de la oración por el Espíritu, donde el Espíritu toma tu boca, toma tu espíritu, toma tu mente y él ora la voluntad de Dios que él conoce. Primera de Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. El Espíritu de Dios que conoce lo profundo del corazón de Dios, Dios lo puso en lo profundo de tu corazón. Y ese Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios, conoce el propósito de Dios para tu vida. Conoce la voluntad de Dios para tu vida, porque el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Y el plan y el propósito tuyo está en Dios. Pero el Espíritu Santo que está en ti, amén, descubriña lo profundo de Dios y te lo revela a ti y lo ora a través de ti conforme a la voluntad de Dios que Él conoce, que está en el corazón de Dios. Por eso Pablo dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es que el que ora en el Espíritu, ora conforme a la voluntad de Dios. Número 2, está orando la voluntad de Dios. Número 3, no ora por fuerza, ora bajo el poder del Espíritu. Número 4, no es inspirada, la oración no es inspirada por intelecto humano, ni por fuerza humana, ni por esfuerzo carnal, sino por inspiración del Espíritu Santo, que Él conoce la voluntad de Dios y Él comienza a orar en ti conforme a la voluntad profunda del corazón de Dios que Él conoce para tu vida. Entonces el Espíritu Santo comienza a orar. Y Pablo dice en Efesios 6:18, mira lo que dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu. O sea, Pablo vuelve a decir en Efesios 6:18 que cuando oremos debemos de hacerlo en el Espíritu. Ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo orar en el Espíritu? Porque la oración efectiva y poderosa y que no se pierde tiempo y que es la que Dios va a responder, es la oración que se hace en el Espíritu. Porque el Espíritu cuando ora a través de nosotros, Él toma nuestra boca, nuestra mente, nuestro ser y comienza a orar por nosotros. Nosotros solamente nos rendimos a Él. Y Él comienza a orar la voluntad que conoce del corazón de Dios y la comienza a orar por nuestra boca para que se cumpla lo que Dios tiene para nosotros. Por eso orar en el Espíritu es clave. Porque el que ora en el Espíritu está orando conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad de nosotros, no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a lo que nosotros pensamos o queremos o creemos. No, el que ora en el Espíritu, ora conforme a la voluntad de Dios. Esa es la oración poderosa. En esta oración por el Espíritu no se pierde tiempo porque es una oración por el Espíritu. Y la oración por el Espíritu es una oración conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vemos que la oración que Dios demanda que nosotros hagamos al orar es por el Espíritu. Porque quien conoce la voluntad de Dios y quien sabe por lo que debemos de orar es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo descubriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce todo lo que hay en el corazón de Dios. Los planes, los proyectos, las ideas que Dios tiene para ti. Él lo descubriña todo. Y el Espíritu Santo que descubriña a Dios, Dios lo puso en lo profundo de tu corazón. Así que el Espíritu Santo conoce a Dios. Entonces Él va a orar a través de ti conforme a la voluntad de Dios que Él ya conoce y descubrió y conoció en el corazón de Dios y te la va a revelar a ti y la va a orar a través de ti. ¿Acaso no es poderoso saber que el Espíritu Santo no solo conoce la voluntad de Dios, sino que Él mismo la va a orar a través de ti? Él mismo la va a inspirar a través de ti. Ahora, ¿cómo nosotros podemos orar en el Espíritu? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? Si la oración más poderosa y efectiva es la que se hace en el Espíritu, porque es conforme a la voluntad de Dios, es la que Dios responde, es la que Dios escucha. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? Número 1, amén, rindiéndonos totalmente al Espíritu Santo. Lo primero que debemos de hacer al orar es clamar
para poder orar. Esta es una locura muy fuerte. Va a parecer una locura lo que les voy a decir a ustedes, pero para tú poder orar en el Espíritu, primeramente tienes que orar para poder orar. Por ejemplo, tú no sabes orar, yo no sé orar en mi fuerza, en mi intelecto, en mi propio conocimiento, yo no sé orar. Pablo dice que no sabemos orar. Romanos 8:26, Pablo dice que no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos lo que conviene. Tú y yo no sabemos nada cuando nos doblamos, cuando doblamos nuestras rodillas. Entonces, lo primero que debemos de hacer al orar es clamar para poder orar. Para orar en el Espíritu. Tú comienzas orando intelectualmente en tu carne, pero comienzas a orar para que puedas orar en el Espíritu. La primera oración es orar para poder orar. Orarle al Espíritu para que te tome, para que te ayude, para luego orar en el Espíritu. Entonces, la primera oración es orar para poder orar. Pareciera que lo que les estoy diciendo no tiene sentido ni lógica, pero esto es lo que dice Pablo. Pablo dice que no sabemos orar, que no sabemos lo que conviene, no sabemos pedir. Entonces la primera oración es: Espíritu Santo, ayúdame a orar, porque yo no sé orar. Porque si tú no sabes orar, si tú no conoces la voluntad de Dios en la oración, conocemos la voluntad de Dios en su palabra, pero la voluntad en ciertas decisiones del presente, la voluntad actualizada para el hoy, no la conocemos. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia está escrita en muchas cosas. La voluntad de Dios para salvación, la santidad, amén, el que las almas se salven, conocemos eso. Pero el punto es, ¿cuál es la voluntad de Dios que tenemos que orar hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy? ¿Qué debo de orar hoy? Porque estamos orando todo el tiempo. El punto es, ¿qué oración vamos a estar haciendo hoy? Así que la primera oración es orar para poder orar. El que te ayuda a orar es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Romanos 8:26. Pablo dice que el Espíritu te ayuda. Es tu ayudador. Alguien que te ayuda a levantar un peso que tú no puedes. Un ayudador es alguien que te ayuda a levantar un peso, una carga que tú no puedes y te ayuda a llevarla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él toma tu boca, tú le prestas tu ser, le prestas tu corazón y luego Él va a orar a través de ti. Tú solamente ríndete. Cuando menos acuerdes, vas a sentir la oración inspirada no por tu intelecto, no por lo que tú quieres ni por lo que tú piensas, sino la que el Espíritu Santo está inspirando y está hablando a través de ti. Ahora, ¿cómo nosotros oramos en el Espíritu? ¿Y cómo logramos ceder a la rendición al Espíritu Santo? Número 1, reconociendo que quien te ayuda a orar la voluntad de Dios y quien sabe cómo pedir y quien te da la fuerza para orar es el Espíritu Santo. Entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a orar para poder orar. La primera oración es orar para poder orar. ¿Por qué? Cuando tú entras, Espíritu Santo, yo no puedo orar, pero tú sí puedes orar. Ayúdame. Me rindo ante ti. Yo no sé qué pedir. Mira, la rendición es clave. La rendición al Espíritu Santo para dejar que el Espíritu Santo ore a través de ti, para que ore la voluntad de Dios a través de ti, para que te ayude a orar a través de ti, es rendirse. Es reconocerlo, que Él es el único que te va a ayudar. Hablar con el Espíritu Santo, decirle: ayúdame, Espíritu de Dios. Porque aquí el que te ayuda a orar es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es quien te ayuda a orar, tienes que pedirle a Él que te ayude a orar para entonces sí orar de verdad. Porque la oración en el Espíritu es la que Dios escucha, es la que Dios responde. La oración en el Espíritu es la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. La oración en el Espíritu es la que va a traer respuesta. La oración en el Espíritu es la que va a traer resultado. Por eso la oración debe de ser: ayúdame a orar, Espíritu Santo, para poder orar. Tú oras desde la carne, pero el Espíritu Santo te va a tomar para que cuando el Espíritu te toma y Él ora a través de ti, ese ya es la oración en el Espíritu. Todo mundo cuando comienza a orar, comenzamos a orar en la carne. Hasta sabemos las palabras programadas que debemos de decirle a Dios. Señor, te doy gracias. Pero la oración que es por el Espíritu son palabras inspiradas por el Espíritu, donde ya no tienen que ver vanas repeticiones, donde ya no son las mismas palabras que siempre le has dicho. Son palabras inspiradas por el Espíritu, donde tú sientes que la fuente de la inspiración de esa oración ya no eres tú, es el Espíritu Santo.
Entonces, orar en el Espíritu es clave, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El primer paso para mantener una vida de oración es reconocer que somos débiles para orar. Nadie es fuerte para orar. Usted puede ser un hombre, usted puede decir que es un hombre o una mujer de oración, pero bíblicamente somos débiles para orar. Cristo mismo dijo, Pablo dice que somos débiles para orar. Humanamente, el ser humano es débil para orar. Por eso Dios envió al Espíritu Santo como un ayudador, alguien que te ayuda, alguien que te da fuerza para interceder. Y dice, el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Esta oración por el Espíritu es una oración poderosa. Gemidos indecibles es como cuando una madre está dando a luz. La oración por el Espíritu con gemidos indecibles es una oración como cuando una madre está de parto, está dando a luz, que gime desde lo profundo. Es una oración producida por el Espíritu, donde no tiene nada que ver con carne ni con intelecto humano. No tiene nada que ver contigo. Es el Espíritu Santo que está orando a través de ti, a través de tu mente, a través de tu boca. Sus palabras no son tus palabras, Él las está orando a través de ti. Tú solamente te estás rindiendo, estás cediendo, le estás dando el control para que Él ore a través de ti. Y mira, los beneficios de orar en el Espíritu es poderoso. Número uno, el que ora en el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. El que ora en el Espíritu, Dios le responde. El que ora en el Espíritu no se cansa porque no es Él. Es el Espíritu Santo quien está poniendo la fuerza. Es el Espíritu Santo quien produce la iniciativa, quien produce la inspiración. El que ora en el Espíritu no se cansa, disfruta el orar. Porque mientras el Espíritu ora a través de él, disfruta la presencia de Él. Por eso debemos de reconocer que somos débiles para orar y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Y mira lo que dice Pablo. Lo voy a leer lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 8, para que usted pueda visualizar lo que el apóstol Pablo está hablando. Este es uno de los versículos muy poderosos. Pablo dice, Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y de la debilidad que Pablo está hablando en Romanos 8:26, es de la debilidad de no saber orar, de no poder orar, tener poca fuerza. Número 2, no saber qué pedir. Mire lo que sigue diciendo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, dice Pablo. Humanamente, tú y yo cuando oramos, no sabemos qué pedir. Intelectualmente tú puedes pensar que sabes. Pero por el Espíritu, es el Espíritu Santo el único que sabe cómo orar. Y dice, no sabemos orar como conviene. Dice, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar con palabras. El 27 dice, mas el que descubriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que es Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Acaso no es poderoso saber que el Espíritu Santo intercede a través de ti? Que el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios, la ora a través de ti. Él mismo conoce la voluntad de Dios. Él mismo te la revela y Él mismo la ora a través de ti. Y mira lo que dice, mas el que descubriña el corazón, que es Dios, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. El que ora en el Espíritu, ora conforme a la voluntad de Dios. Por eso este es uno de los puntos que me quise detener bastante. Porque este es uno de los puntos claves. Muchas personas no hemos entendido que si queremos que nuestras oraciones tengan respuesta, no lo hagamos en la carne, hagámoslo por el Espíritu. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el Espíritu? Rindiéndonos al Espíritu, cediéndole el control al Espíritu. Orar para poder orar. Tú oras en la carne, pero tienes que orar para que ores en el Espíritu. Todo el que comienza a orar, comienza orando en la carne. Comienza con palabras intelectuales que ya las sabe de memoria. Ya sabe cómo decir, cómo pedir, cómo dar gracias. Ya sabemos. Pero para orar en el Espíritu es otra cosa. Así que hay dos niveles de oración. La que sale desde tu carne, la que tú sabes memorizada, la que tú estás al alcance de tu intelecto, de tu mente. Y está la oración cuando el Espíritu Santo comienza a orar a través de ti. Esa es la oración poderosa. La oración donde no la manejas tú, donde la maneja el Espíritu Santo a través de ti. Donde quien ora no eres tú. Es el Espíritu Santo a través de ti. Es el Espíritu Santo que ora conforme a la voluntad de Dios.
Así que este es el paso número 5 para mantener una vida de oración. Es mantener una vida, es orar en el Espíritu. La número 6, y esta es la número 6 es otra que me impacta mucho. Amén. Usar la palabra de Dios como base en tus oraciones. Orar la palabra de Dios es clave cada vez que nosotros oramos. Orar la palabra de Dios cuando nosotros oramos es poderoso. Porque cuando tú oras la palabra de Dios, le estás diciendo a Dios lo que Él dejó escrito en su palabra. El que ora las promesas de Dios escritas en la palabra es algo bien poderoso. Cuando tú comienzas a orar y oras las promesas de Dios, es algo que le estás recordando a Dios lo que Él dejó escrito. Por eso la Biblia dice en Isaías, hacedme recordar. Y cuando tú le mencionas las promesas a Dios, cuando oras, le estás haciendo recordar las promesas que Él dejó establecidas en su palabra. Mira lo que dice San Juan 15:7. Si permanecieres en mi palabra y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quieran y será hecho. Usar la palabra como base en tus oraciones es clave. Dice, si permanecieres en mi palabra, o sea, conforme a la palabra, orando la palabra, permaneciendo desde la palabra, viviendo conforme a la palabra, dice, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Este es el punto número 6, en la cual cómo nosotros podemos mantener una vida de oración. El punto número 7, confesando nuestros pecados y manteniendo un corazón limpio. Es muy importante. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El punto número 7 para mantener una vida de oración diaria y efectiva es confesando nuestros pecados y mantener un corazón limpio. Confesarlo, no ocultar. Si fue malo lo que hiciste, confiésalo delante de Dios. Tus debilidades, tus luchas, tus pensamientos, todo lo que pensaste, bueno o malo, hiciste bueno o malo, debe de ser confesado delante de Dios para que alcancemos misericordia. Mira lo que dice el Salmos 66:18. Dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Mira la importancia de confesar nuestros pecados y de mantener un corazón limpio. David dice, si mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Es decir, que la iniquidad o el no confesar nuestros pecados puede ser un obstáculo para que nuestras oraciones no tengan respuesta o para que no haya un avance, que no haya prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, ya sea económica o espiritual. La pureza de corazón no es perfección, es una rendición. Escucha bien, la pureza de corazón no es una perfección, es una rendición diaria. El paso número 8, ser agradecido ante todo. Ser agradecido ante todo mientras nosotros permanecemos orando. La Biblia dice en Filipenses, ser agradecidos ante todo, durante y después de orar. Esto es algo muy poderoso. La Biblia dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Debemos de ser agradecidos de Dios cada vez que oramos, darle gracia, dejar todo en sus manos y aprender a descansar en Él. Por eso es algo muy importante, amén, aprender a descansar en la presencia del Espíritu Santo. Decirle, Señor, yo quiero descansar en tu presencia. Voy a dejar todo en tus manos. Dile, Señor, voy a dejar todo en tus manos y voy a aprender a descansar en ti. La oración, el paso número 8, es aprender a ser agradecido después de que oramos, mientras oramos y después de que oramos. El paso número 9 para mantener una vida de oración es orar con fe, creyendo que Dios nos oye. Esto es muy importante, porque mira lo que dice Marcos 11:24. Dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú solo recibirás lo que estás creyendo, lo que estás orando. Lo que tú vas a ver con tus ojos es lo que estás orando, es lo que estás creyendo. No podrás ver con tus ojos algo que no estés orando y que no estés creyendo. Según la regla establecida por Dios es que solo vamos a ver y a recibir lo que estamos creyendo, lo que estamos orando.
La fe no es opcional. La fe no es opcional en la oración. Amén. La fe es el puente. La fe es el puente que hace que la oración vaya con fuerza poderosa de parte del Espíritu Santo de Dios. Orar con fe es clave. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Poderoso versículo. La importancia de mantener una vida de oración, hacerlo con fe. Paso número 10, permanecer en obediencia. Mira lo que dice la Biblia en Juan, 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Aquí está la pregunta. Porque guardamos sus mandamientos y obedecemos las cosas que son agradables delante de Él. El obedecer es clave para mantener una vida de oración y que nuestra oración sea efectiva. Debemos de permanecer en obediencia cada vez que nosotros oramos, o nuestra vida tiene que permanecer en obediencia delante de Dios. El paso número 11, amén, orar en todo tiempo y en todo lugar. Mira lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo